Hola, bienvenidos a más un programa Tips para Vivir Mejor. En esta sesión presentaremos consejos prácticos de cómo mejorar nuestra relación con los niños y adolescentes hoy en día. Estos niños, ¿por qué son más rebeldes, son más contestadores y por qué no aceptan un no como respuesta? Para esto, invitamos en nuestro programa la psicóloga Blanca Barza, que nos ayudará a entender un poquito esa relación padre-hijo y también nos regalará unos tips para mejorar nuestra relación con nuestros hijos. Hola Blanca, ¿cómo Hola estás? Priscila, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Blanca, debido a toda tu experiencia y a tu parecer, ¿por qué los niños de hoy son más rebeldes comparando con las generaciones pasadas, más contestadores? ¿Por qué pasa eso en esta generación? Bueno, con lo que tú me decías, con los niños más contestadores, más rebeldes, tenemos que hacer un análisis un poquito yéndonos más atrás, de que, bueno, antiguamente los padres eran más estrictos, ¿no? Lo que decía el papá se hacía y no había más. Hoy en día los padres pueden dialogar y los niños condicionan muchas veces y negocian, lo que no es malo, pero siempre tiene que haber la autoridad en la casa, ya sea padres o adultos significativos, que sean los que mandan. Entonces nos vamos un poquito hacia atrás cuando estaba mucho en boga de que los padres tenían que ser amigos de los hijos. Entonces, ¿qué pasaba? Que se perdía un poco el tema de la autoridad con los niños y pasaban a ser amigos. Y en estricto rigor los amigos están afuera de la casa. El padre es padre, mamá, mamá, o abuela o tío, depende de quién críe, y los amigos están afuera. Entonces se tienden a confundir los roles. O sea, los padres no tienen que ser amigos de sus hijos. No, pero sin perder que sean comprensivos, ¿ya? Una cosa es ser padres autoritarios, firmes, consecuentes en lo que digan y comprensivos a la vez. Suena un poco difícil, pero no lo es tanto en la medida en que estos hábitos se empiezan a crear desde pequeños. Desde que los padres, desde niños, empiecen a entender y a enseñarle al niño que ellos son los bebés o los niños y ellos son los que mandan en la casa, ¿ya? Entonces muchas veces se tendió a confundir esto y los niños, de cierta manera, a medida que iban creciendo, lo iban mirando como pares a los padres. Las mamás compartían secretos con los niños, los papás también, muchas veces salían hasta fiesta con los niños y los límites padre e hijo se perdían. Ese por un lado. Después también, que se le dio mucho boga, habían campañas de televisión donde se hablaba del derecho de los niños, que si bien es cierto, esto es verdad, los niños deben tener derechos como el derecho a estudiar, a la lectura, al juego, a la alimentación. Sin embargo, eso debe ir acompañado con un deber. O sea, claro, tú tienes derecho a jugar hoy día, o el fin de semana vas a una fiesta o a un cumpleaños, pero para eso tienes que haber cumplido un deber en la semana, que es como tu trabajo. Entonces siempre se le habló de los derechos, había campañas que iban a los colegios, a algunas instituciones con niños, pero no había algo. Ahora se está hablando de los derechos, pero resulta que las generaciones que venían para atrás se criaron solamente con derechos, no deberes. Olvidaban los deberes. Yo pensaba que la vida era puro derechos y no tenía que hacer nada para tener eso. Claro, de hecho había muchos niños que los papás los retaban y decían, si tú me retas yo voy a Carabineros. Y porque me estás vulnerando, me estás maltratando, porque es mi derecho. Entonces se perdieron los límites. Entonces tenemos los padres amigos, los famosos derechos, los niños que deben ir acompañados de deberes, y también que los medios de comunicación han ayudado mucho a masificar esta cultura de que todo se tiene en forma inmediata, de que todo se puede tener, de que hay que vestirse de esta manera, que la familia tiene que ser de esta otra manera, y además que estos mismos medios de comunicación le han dado más conocimiento a los niños. Hoy día los niños saben más que nuestros padres. Claro, con la internet uno entra y sabe qué pasa en todo el mundo. Lo que es muy bueno. Pero bueno, todo en extremo es malo y nos pasamos al extremo en que los niños, al manejar todas las herramientas, se forma un fenómeno que es la inmediatez. Entonces todo lo tienen en forma inmediata. Ya no van a hacer una tarea, a buscar en Vicarito, que tienen que ir a comprar el diario, recortar, pegar, no, sino que computador, casi toda la mayoría tiene computador en los hogares hoy en día. Si no hay, van al cibercafé. En los mismos colegios también hay internet. Entonces prácticamente es cortar y pegar. Claro. Quiero tal cosa, los niños piensan que prácticamente es como ir a la tienda y traerlo.
me ha tocado también que muchos niños dicen, no, pero si van a la maquinita y sacan plata, pero ellos no saben cómo llega la plata a la maquinita. Entonces llegan y piden. Y los padres muchas veces también otorgan todo eso. Papá, quiero esto, ahí lo tiene. Mamá, quiero ir para allá, ahí lo tiene. Entonces le reforzamos el tema de la inmediatez. ¿Y qué nos trae aparejado eso? Niños frustrados. Que en el colegio, ¿cómo se forman? La profesora los reta y se enoja. Si alguien les dice que no, pataleta. Es el famoso no saber decir no de los papás. No saber decir. Crece sin escuchar el no en su vida. Y eso que puede generar en su vida adulta, por ejemplo. O sea, un niño que no, por ejemplo, no ha tenido hábitos en la casa, no ha tenido figuras de autoridad, no ha tenido límites, se transforma en un adulto exactamente igual, sin límites. Generalmente puede tornarse agresivo frente a una negación de cualquier tipo. Puede ser una negación laboral, una negación sentimental, una negación social. Entonces puede reaccionar de mala manera, ¿ya? Cuando están más pequeñitos empiezan a quedar solos porque quieren jugar con los niños no quieren jugar con ellos, entonces los aíslan y empiezan a estar solitos. Por lo tanto, vemos que estos niños que de cierta manera no han tenido hábito, no han tenido límite, a la larga sufren porque empiezan a darse cuenta que están como desadaptados con el resto de los niños. El mismo bullying pueden llegar a sufrir o hacer bullying con puede que sí, claro, porque si es un niño que tiene, por ejemplo, todo en la casa, que no conoce de normas, que no conoce de límites, de respeto, va a tratar de hacer lo mismo en el colegio. Y los niños se dan cuenta también, entonces puede que de cierta manera también sean rechazados por eso, porque son niños que se toman muchas confianzas, que se toman muchas libertades con otros niños y los otros pequeños, digamos, no les gusta eso. También sea el caso contrario, que aquí cuando ya evidentemente vemos que el niño es un problema de casa, cuando muchas veces los papás llegan y dicen que el niño es de una manera en la casa y de una manera en el colegio, ¿ya? Entonces en el colegio el niño se porta muy bien, le obedece a la profesora, hace sus tareas, juega con los amigos, llega a la casa y nadie lo puede afirmar, no obedece. Entonces nos vamos a analizar un poquito cómo es la dinámica en el colegio, cómo es la dinámica en la casa, y nos encontramos con que la profesora le puso un encuadre a ese niño. Aquí se hace lo que yo digo, a tal hora hay un recreo, te paras cuando yo digo, ahora vamos a hacer una tarea, y el niño lo asume y lo acepta. Pero en la casa no hay eso. Entonces por eso es que muchas veces el niño se porta de una manera en la escuela y de otra manera en la casa. Entonces ahí vemos que en la casa es donde están fallando justamente lo que hemos hablado. Las normas, los límites, ¿quién manda? Son los padres los que mandan, no es el niño. Y eso no quiere decir que sean padres malos, que se tienda a confundir un poco, como que uno no quiere a los hijos, al contrario. Tiene que ver con que si yo los educo, le creo hábitos, le pongo límites para ciertas cosas, ese es el amor que yo le estoy entregando para que ese niño socialmente pueda ser una persona adaptada al contexto social, donde efectivamente va a haber personas que no les van a aceptar cosas, que les van a poner algún tipo de límites, que les van a poner alguna traba frente a algún aspecto, y ellos tienen que aprender a saltar eso. Claro, no a frustrarse y echarse para atrás de los padres, educar, claro. Educar de una manera que futuramente este niño o adolescente va a estar frente a una sociedad y esa sociedad va a poner límites también. Sí. Por eso es muy importante, digamos, que estas cosas que hemos hablado estén desde pequeños, no se hagan cuando los niños son adolescentes. Al contrario, desde pequeños, desde que están chiquitos, los niños tienen que saber reconocer la autoridad, los límites, crearles hábitos de tarea, crearles hábitos de limpieza, comer a cierta hora, dormir a cierta hora, no que un día come a las 8, un día a las 9, un día a las 7, esa inestabilidad también los forma inestables conductualmente. A veces los papás piensan, no, si mi hijo es muy chiquitito no entiende. No, si los niños entienden. Y mientras más pequeño se le enseñe eso, se van a ahorrar muchos problemas cuando el niño esté más grande. Con los adolescentes pasa lo mismo. Estos cambios de generación que hay hay papás que son jóvenes y que han tenido hijos jóvenes, pero sin embargo ellos sienten de que es tan distinto cuando ellos tenían la misma edad, y es justamente por lo mismo. No sé, niños por ejemplo hoy día de 18 años también se criaron con el tema de padres amigos, los derechos de los niños, y tenemos adolescentes hoy día que no conocen la frustración, el tema de la inmediatez que habíamos hablado hace un rato atrás,
Y también que son niños, adolescentes que son poco empáticos. Nos ha tocado mucho ver en clínica, en la escuela, que son niños que son más bien personalistas, son poco empáticos, o sea, me importa lo que yo soy, lo que yo quiero y lo que yo quisiera tener, no me importa más el resto, ¿ya? Y también los adolescentes de naturaleza ya son así como rebeldes. Claro, porque su etapa del desarrollo, en esa etapa son niños que piensan que tienen la razón, ellos se mandan solos, estamos todos equivocados, menos ellos, entonces se ponen contestadores, pero sin embargo esa es una etapa normal. Si usted desde pequeño le ha dado estos hábitos de los que hemos hablado, el niño igual va a tener estas conductas porque son propias del proceso, pero usted las va a saber manejar y el niño va a saber actuar, que dentro de ese límite él puede hacer estas cosas. Y si se escapa un poquito, cuesta menos traerlo de vuelta, que cuando ya, digamos, se desbandan y ya cuesta mucho traerlos de vuelta, ¿ya? Otro error, por ejemplo, que también sucede con algunos papás, sobre todo en la adolescencia, que tienden a compararse con el adolescente. Le dicen, bueno, yo a tu edad trabajaba, yo a tu edad hacía esto, pero el niño hoy en día no entiende eso. O sea, si tú a mis 15 años trabajabas, qué tonto eras que trabajabas, porque ahora no se da, digamos. Entonces, ese tipo de, como retar prácticamente al niño, no tienen tanto efecto, porque el niño, como es poco empático en eso, no alcanza a entender eso, y es más, lo toma ni siquiera como una enseñanza, lo toma como que casi que el papá es, qué tonto eres, ¿ya? Entonces, de cierta manera tenemos que ver que los niños hoy en día y los adolescentes se han criado de otra manera. Ellos tienen otra forma de pensar, tienen otra forma de relacionarse, tienen otra forma de relacionarse con sus pares, de sentir. Emocionalmente también son distintos, son más vulnerables. Es lo que yo siempre llamo los niños de cristal, porque como no tienen lo que hemos hablado durante todo este rato, tú le haces así y el niño cae en depresión, en angustia, porque no tiene la defensa para enfrentar eso. Eso nos fue inculcado desde la niñez, esos valores, esas cosas. Por eso los niños también hoy en día aumenta mucho el tema de la depresión en los adolescentes. Las drogas. Justamente. Sí, porque claro, tratan de buscar una compensación frente a alguna frustración que no lo han podido resolver y que los carcome adentro, y de cierta manera tienen que nivelar eso. Que es muy mal elegido el camino, digamos, pero si además ese niño tiene un entorno que no lo apoya, o sea, es candidato ideal para caer ya sea en algún tipo de ilícitos conductuales, de drogas o de alcohol. Blanca, y para finalizar, ¿cuáles son los tips que podría dejar a los padres para mejorar un poco esa relación con sus hijos? ¿Cuáles serían los consejos, los tips? Bueno, mire, los tips parecen muy difíciles, pero no lo son tanto en la medida en que desde pequeños a los niños se les inculque hábitos de estudio, hábitos de limpieza, hábitos de cómo comportarse en la casa, que tiene que ver con el horario de comida, de sueño, con ordenar los juguetes. Presentarles a ellos que ustedes son la autoridad que hay en la casa, no es el niño el que manda, o sea, no es porque el niño llore se hace lo que él pide. También, si hay papá, mamá o abuelos o tíos que estén a cargo de los niños, es ser consistente con las cosas que se dicen. O sea, si usted le dice, a la próxima te reto, tiene que retarlo, pues no lo puede no retar y pasar 20 veces y no lo reta. Sí. Tiene que retarlo. Si lo va a castigar, lo tiene que castigar. Buscar cuáles son los castigos, por ejemplo, qué es lo que al niño más le gusta cuáles son las cosas que el niño más sufriría si le quitan. Buscar en la pieza, por ejemplo, tener una pieza acorde a un niño. Hoy en día algunos papás le tienen televisor, video, Wii, todo en la pieza, entonces lo mandan castigado a la pieza. No es ningún castigo para el niño, al contrario. O castigarlo cuando han pasado 3 o 4 horas después, entonces el niño no ¿por qué me están retando? Claro. ¿Ya? Entonces, ser consistente. Si el papá o un adulto significativo castiga, el otro tiene que quedarse bien callado y no decir nada. Viceversa, ¿ya? Estar de acuerdo con los castigos, porque muchas veces pasa de que la mamá castiga y el papá, pero ¿cómo lo castigaste? ¿Cómo le hiciste esto? Que el niñito, entonces desautoriza al padre y el niño empieza a entender que con este la puedo hacer, con este no la puedo hacer, y el niño es manipulador por naturaleza, y frente a eso le estamos aumentando más la manipulación. Entonces, ser consistentes
cambiar de castigo, no desautorizarse entre ellos, crear hábitos desde pequeños, mostrarles autoridad y a la vez ser comprensivos, estar con ellos, apoyarlos, no llorar con ellos. Muchas veces los niños buscan el apoyo de los papás y los papás lloran con ellos. Lo que el niño está buscando no es que el padre o la madre llore con ellos, está buscando un apoyo, porque para llorar tiene la amiga, no tiene al padre, ¿ya? Solo que el niño debe sentir de que si va a donde el padre es porque realmente necesita de ayuda y necesita fortaleza. No necesita una madre que lo acobije y que llore con él, porque de esta manera está mostrando debilidad y no lo que él necesita. Hay ocasiones y ocasiones donde uno puede llorar con los hijos, pero si él está pidiendo ayuda, un consejo, hay que mostrarse como padres y firmes, y eso es todo. Ya. Muchas gracias, Blanca, por todos esos tips, esos consejos que seguramente va a ayudar a muchos padres a mejorar la relación con sus hijos. Muchas gracias a usted. Gracias a todos. Gracias a ustedes también por acompañarnos en más un programa Tips para Vivir Mejor. Ojalá les haya gustado todos esos consejos y nos volvemos a ver en el próximo programa.